El día de hoy estaremos viendo la progresión aritmética. Prácticamente veremos una pequeña definición de ella, estaremos trabajando algunos ejemplos para estar checando cuáles son las características que tienen pues las progresiones aritméticas. Trabajaremos de igual manera o deduciremos más bien cómo encontrar el término general de una progresión aritmética y para finalizar estaremos trabajando algunos ejercicios o entre comillas problemas que se nos suelen poner al momento de estar trabajando con la progresión aritmética. Bueno, para iniciar tenemos que hacer un pequeño recordatorio que estuvimos analizando en otros videos, como por ejemplo la sucesión. Como dijimos, como vimos en videos anteriores, recordamos que una sucesión es una lista de números que siguen pues ciertas características o ciertas reglas o ciertos patrones. Ya habíamos checado eso anteriormente y lo pueden verificar en los videos anteriores. Y bueno, ahora estaremos trabajando lo que viene siendo la progresión aritmética y veremos que también es una sucesión, pues está en sí en la definición. Una progresión aritmética es toda sucesión en la cual cada término después del primero se obtiene sumándole al término anterior una constante. Dicha constante se le conoce como diferencia. Entonces, para empezar vamos a ver el ejemplo que está apareciendo en pantalla y vemos que esta sucesión tiene la siguiente característica. El primer término es 1, el segundo término es 4, luego es 7, 10, 13, 16 y puntos suspensivos, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos reconocer lo que es una progresión aritmética? Vemos que el primer término es 1, el segundo término es 4, luego 7, 10, 13, 16. Según la definición, una progresión aritmética es una progresión aritmética si el siguiente dato se obtiene sumándole una diferencia o una constante y cada uno de ellos se los va a estar sumando la misma diferencia. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto es 4 menos 1? Pues 4 menos 1 es 3. ¿Cuánto es 7 menos 4? Pues 7 menos 4 también es 3. 10 menos 7 también es 3. 13 menos 10 también es 3 y 16 menos 13 también es 3. Como vemos entonces, en cada uno de estos elementos siempre se les está sumando un 3 o una constante 3 para obtener el siguiente dato. Como mantiene esta característica, se puede decir que esta sucesión es una progresión aritmética. Bueno, ahora veamos otra cosa. Supongamos que queremos determinar el elemento que está en el puesto o en el lugar número 100 de dicha progresión que tenemos ahí. Tenemos dos maneras de poder determinar ese elemento. La primera es a completar toda esta progresión hasta que lleguemos al puesto número 100. Pues como nos damos cuenta, pues sería algo muy tardado y pues exhaustivo. Entonces debe existir alguna otra manera para poder determinar cuál es ese elemento. Y pues realmente existe algo que se le conoce como el término general de la progresión. Entonces existe una manera para poder simplificar todo ese trabajo y hacerlo de manera directa. Bueno, a continuación se muestra en pantalla lo que viene siendo la fórmula de las progresiones aritméticas. Dicha fórmula sirve para calcular el término general de la progresión que se esté trabajando. Se nos presenta entonces ahí la fórmula que nos dice AN es igual a A1 más, abro paréntesis, N menos 1, cierro paréntesis, por T. Vamos a tratar de analizar cada uno de estos elementos. Primero que nada tenemos el AN. Este AN significa prácticamente el término buscado en el lugar indicado. ¿A qué me refiero? Es el término que se encuentra, digamos, en el lugar número 100, en el lugar número 5. Ahí es lo que está haciendo referencia esta AN. El A1 que aparece primero, pues está refiriéndose siempre al primer término de la progresión, siempre a ese término hace referencia. El N que aparece, bueno, la N es el lugar indicado que se está trabajando. Si nos piden el elemento número 100, pues estamos hablando pues del lugar número 100, o sea, N igual a 100.
Ahora, ¿qué significa todo lo que está en paréntesis? La n menos 1 que tenemos ahí. Eso significa prácticamente las veces que se sumará la diferencia. Ahora vamos a entender eso de las veces que se sumará la diferencia. Y la última parte de la fórmula es la de que se presenta, que tenemos allá la diferencia que está entre cada uno de los elementos, que en este ejercicio pues la diferencia sería 3. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es tratar de analizar la fórmula y entender cómo funciona la fórmula. Supongamos que queremos encontrar ahora el siguiente elemento, pero aplicando la fórmula y entendiendo más que nada los elementos de cada una de la fórmula. Prácticamente lo que queremos es el valor del elemento A7. ¿Por qué A7? Porque este es el elemento A1, A2, A3, A4, A5, A6. El siguiente sería A7. Entonces, el que yo quiero encontrar es A7. ¿Ok? A1, como lo mencionamos, es el primer elemento que aparece en dicha sucesión. En este caso es el 1. La diferencia, pues como lo mencionamos, es lo que se está sumando siempre para obtener el siguiente valor, que en este caso es 3. Ahora, veamos qué significa todo lo que está aquí en esta forma. Si nos damos cuenta, el n-1 está haciendo referencia a el lugar que estás trabajando, reduciéndole pues un lugar o un puesto, por así decirlo. ¿Ok? ¿Y por qué hace referencia a eso? Porque si aquí nos fijamos, sería sumarle un 3 más para obtener el siguiente. ¿Cuántos 3 aparecen aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tiene un poquito de lógica, porque recordemos que el n en este caso es 7. Entonces n menos 1 sería 6, que son las 6 veces que se repite la diferencia, que es 3. Entonces prácticamente esto sería el 6 y la diferencia, que es 3. Es por eso que aparece esto en la fórmula. Son las veces que se repite la diferencia para obtener el lugar, el elemento en el lugar que queremos. 6 por 3 pues es 18. Pero pues al ver la sucesión nos damos cuenta de que aquí el valor no es 18. De hecho, al sumar 16 más 3 debe ser 19. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Pues está faltando el primer término que aparece en la sucesión, que en este caso es 1. 1 más lo que nos da aquí. Entonces 1 más 18 es 19. Aquí con todo esto, vuelvo a repetir, solamente es tratar de entender y desmenuzar lo que significa la fórmula. Obviamente al momento de aplicarlo no tienes que hacer todo este análisis, pero pues me gusta hacer este pequeño análisis para que se entienda de por qué sale cada uno de los elementos y cómo poder utilizarlos, ¿ok? Y más que nada entender al momento de estar utilizando las cosas. Entonces vuelvo a repetir, este n-1 hace la referencia a las cuántas veces se repite la diferencia. Como nos damos cuenta que aparece 6 veces el 3, ahí está 6 por 3. ¿Ok? Y este A1 pues hace la diferencia del sumar el primer término. Entonces de esta manera ya sabemos que A7 equivale a 19. Ahora, del mismo ejercicio vamos a tratar de buscar cuál es el elemento que está en el lugar número 100. Ya no tenemos que analizar tanto, solamente vamos a tener que aplicar pues lo que viene siendo la fórmula. Recordemos que la fórmula es AN igual a A1 más N menos 1 por D. A100 pues nos estaría diciendo que el primer término A1 es 1, la diferencia pues es 3. Siempre tenemos que tratar de escribir todos los elementos para que podamos estar pues aplicando la fórmula. N pues va a ser igual en este caso a 100. Por lo tanto, al aplicar la fórmula, A1 va a ser 1 en este caso, más 100 menos 1, por la diferencia que es 3. ¿Ok? Entonces esto va a ser 1, más aquí va a ser 99 por 3. ¿Ok? Y pues ahora solamente utilizando pues la calculadora nos daremos cuenta que lo que estamos haciendo aquí, 99 por 3 es 297. Entonces esto va a ser 1 más 297. Por lo tanto, esto va a ser 298. Entonces, el elemento que está en el lugar 100
es el número 298. Y pues prácticamente con eso estaríamos terminando ese tipo de ejercicio. Otro tipo de ejercicio que siempre aparece al momento de trabajar las progresiones aritméticas es determinar el término general. El término general no hace referencia a esta fórmula, sino en específico hace referencia al término general de la sucesión o de la progresión que se esté trabajando. ¿Ok? Prácticamente es como decirlo, la fórmula en específico para esa progresión. Entonces vamos a tratar de encontrar cuál es el término general. Aquí tenemos que es AN igual a A1 más paréntesis N menos 1 por la diferencia. Como no tenemos AN, de hecho es lo que queremos, tal cual lo vamos a escribir así. A1 sí lo tenemos en la progresión y es 1. Más N tampoco lo tenemos porque hablar del término general es hablar del término enésimo. Por lo tanto lo vamos a dejar así tal cual. Y la diferencia sí la tenemos, que de hecho vale 3. Ahora vamos a aplicar un poquito de álgebra y vamos a tener que va a ser AN igual a 1 más 3 por N va a ser 3N. 3 por menos 1 va a ser menos 3. Simplificamos un poco esto y acomodamos. Escribimos primero el 3N. 1 menos 3 me va a dar menos 2. Por lo tanto, el término enésimo prácticamente que estamos buscando o el término general, por así decirlo, de esta progresión es AN igual a 3N menos 2. Vamos a comprobar para ver si en realidad funciona. Si queremos encontrar A1, esto va a ser igual, pues prácticamente a multiplicar 3 por 1 menos 2. ¿Ok? 3 por 1 es 3, menos 2 es 1. Primer término de la progresión. Si queremos determinar, pues veamos otro que está aquí. 1, 2, 3, vamos a tratar de buscar el 13. Es el A5. A5, pues esto va a ser 3 por 5 menos 2. 3 por 5 es 15, menos 2 va a ser 13. Entonces, prácticamente esto que acabamos de obtener ya lo comprobamos y sí es el término enésimo de esta progresión aritmética. Pues a continuación en pantalla aparece el siguiente ejercicio en donde nos piden determinar el valor o el elemento que se encuentra en el lugar número 30 y determinar el término general de la progresión. Pero mucho ojo, siempre antes de empezar a hacer los ejercicios o tratar de aplicar fórmulas, tenemos que checar que la progresión pues sea aritmética o si no es de otro tipo. ¿Okay? Siempre debe ser lo primero que tienen que checar. En este caso vamos a ver cuál es la diferencia de 19 y 15. Pues primero hacemos la resta. 19 menos 15 pues me va a dar 4, nos damos cuenta. De 19 a 23 hay una diferencia de 4. De 23 a 27 hay una diferencia de 4. De 27 a 31 hay diferencia de 4. Como nos damos cuenta, siempre se está manteniendo esa diferencia. Y pues, por lo tanto, ya con eso podemos afirmar de que estamos trabajando una progresión aritmética. Entonces, ahora solamente es aplicar las fórmulas. Tenemos que la fórmula es AN igual a A1 más N menos 1 por la diferencia. Buscamos los elementos. A1 es igual a 15, ¿ok? Y pues la diferencia en este caso es 4. Lo primero que quiero encontrar es el término general o el término enésimo para luego aplicarlo y encontrar el valor 30. ¿Ok? Entonces esto me va a quedar como AN igual a 15 más, en este caso lo dejo tal cual porque no tengo ninguno de esos valores y la diferencia que vale 4. Entonces esto va a ser 15 más 4 por n, pues me va a quedar 4n. 4 por menos 1 va a ser menos 4. Y ahora realizo la resta de 15 menos 4. Me va a dar 11. Entonces esto va a ser 4n más 11. Entonces ya tenemos lo que viene siendo el término general de esta progresión o el término enésimo de esta progresión. Y ahora solamente falta lo más sencillo, que es aplicar pues esta nueva fórmula, por así decirlo, para
encontrar el término número 30. ¿Okay? El elemento número 30. Entonces A30 va a ser igual a 4 por 30 más 11. ¿Ok? Pues prácticamente solamente multiplicamos 4 por 30 y le sumamos 11. Pues 4 por 30 va a ser 120 más 11 va a ser 131. Entonces el elemento que está en el lugar número 30 va a ser 131. A continuación aparece la siguiente progresión en la pantalla. Tenemos ahí que tenemos que determinar obviamente nuevamente el término general, y de igual manera nos piden buscar cuál es el elemento que se encuentra en esta ocasión en el lugar número 20. Pero notamos algo muy particular en esta progresión. Vemos que en este caso están yendo de manera descendente o de manera decreciente. ¿Ok? Y esto, si recordamos la definición de sucesión, pues no tiene nada de malo, porque recordamos que dentro de las sucesiones existen sucesiones crecientes, que fueron como los otros ejercicios, y sucesiones decrecientes, que es como este ejercicio. Entonces, ¿qué tendrá de diferencia? Bueno, la sucesión creciente o las progresiones aritméticas que son crecientes, siempre se les suma algo. Mientras tanto que en las progresiones aritméticas que son decrecientes se les debe de restar algo. Entonces aquí la diferencia es un número negativo. ¿Okay? Hay que tener muy en cuenta eso al momento de estar trabajando todo lo que viene siendo las progresiones. Entonces vamos a tratar de buscar los elementos. Primero que nada, recordemos que tenemos que buscar quién es A1 y pues quién es la diferencia o cuánto vale la diferencia. En este caso, como ya estuvimos checando, es una progresión aritmética efectivamente, porque si nos fijamos en la diferencia que tiene cada uno, va a ser la misma. En este caso, cada uno está pues decreciendo 6 unidades. 27 menos 6 es 21 y 21 menos 6 va a ser 15. Entonces la diferencia en cada uno es efectivamente menos 6 unidades. Entonces la diferencia va a ser menos 6. Ojo que el signo es muy importante. Y pues el primer elemento en este caso es el 33. Entonces vamos a buscar primero el término general o el término enésimo de esta progresión aplicando la fórmula que ya habíamos visto. ¿Okay? El primer término pues es 33 más n menos 1 por, entre paréntesis, menos 6. Aplicamos lo que viene siendo la fórmula. Menos 6 por n va a ser menos 6n. Menos 1 por menos 6 va a ser más 6. ¿Ok? Y ahora solamente sumamos lo que tengamos que sumar, que en este caso va a ser 39 menos 6n. Entonces el término enésimo o el término general de esta progresión va a ser an igual a 39 menos 6n. Y pues vamos a probarla antes de empezar a calcular los números, ¿no? Si A1 es el que queremos buscar, pues n vale 1. Entonces sería 39 menos 6 por 1 va a ser 6. Entonces nos va a quedar 33. Vamos a tratar de buscar el A4. Entonces sería 39 menos 6 por 4. En este caso, que va a ser 24. Y me va a quedar que el elemento que se encuentra en el lugar número 4 pues es 15. Entonces sí está funcionando esta fórmula. Ahora vamos a buscar entonces el elemento que se encuentra en el lugar número 20. Aplicando esta fórmula va a quedar que es 39 menos 6 por 20. ¿Ok? Entonces tenemos ahí que restar 39 menos lo que nos dé la multiplicación de 6 por 20, que en este caso va a ser menos 81 el total de A20. Entonces el elemento que se encuentra en el lugar número 20 va a ser menos 81. Repito, muy importante los signos al momento de estar trabajando estos ejercicios. A continuación se presenta pues en la pantalla otro ejemplo de esta progresión pues decreciente, y necesito que me busquen, como dice en el ejercicio, el elemento que se encuentra en el lugar 21 y además de ello buscar cuál es el término general de la progresión. Espero que en los comentarios pongan su respuesta, por favor,
para que los esté checando y los esté asesorando en dado caso de que no hayan llegado a la respuesta. Bueno, ahora en pantalla aparece otro problema, ahora sí podemos llevarlo un poquito problema, que tiene que ver con las progresiones, ¿ok? Si nos damos cuenta, ¿qué nos dice el problema? Dice, el problema calcula el término general AN de una progresión aritmética. En este caso nos están diciendo que lo que estamos trabajando es una progresión aritmética y nos dicen que la diferencia es 4 y además nos dan solo un dato. Nos dicen que el quinto término, o sea A5, es igual a 40. ¿Ok? ¿Cómo vamos a poder resolver este tipo de ejercicio? Pues realmente solo tenemos que visualizar cómo utilizar la fórmula. Existen dos métodos para poder resolver este ejercicio casualmente. Si nos damos cuenta, para el método 1 vamos a aplicar lo siguiente. Nos están dando solamente el quinto puesto y la diferencia. Entonces nos dicen que A5 en este caso vale 40 y pues que la diferencia entre cada uno de los elementos vale 4. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4 y el quinto puesto que aquí es 40. Entonces si nos damos cuenta, quiere decir que de aquí para aquí hay un más 4, de aquí para aquí hay un más 4 y de aquí para aquí hay un más 4 y por último de aquí para aquí hay un más 4. Entonces, para encontrar el anterior tendríamos que restarle 4 y nos quedaría que este sería 36. Para encontrar el anterior tendríamos que restar otro 4 y tendríamos el 32. De ahí tendríamos que restar otro 4 y tendríamos este elemento que sería el 28. Y luego tendríamos que restarle unos últimos 4 para encontrar el primer elemento que sería 24. ¿Ok? Y como ya tenemos el primer elemento, pues ya podemos aplicar la fórmula para encontrar el término general. Entonces, ¿cómo buscaríamos el término general? Pues es sencillo, utilizando la fórmula AN igual a A1 más N menos 1 por la diferencia. ¿Ok? Entonces AN va a ser igual a 24 porque ya tenemos A1, que es 24 gracias a esto. Y pues en este caso nos damos cuenta que aquí tal cual se queda de esta manera y la diferencia aquí es 4. Seguimos multiplicando, va a ser 24 por 4 por n, va a ser 4n, 4 por menos 1 va a ser menos 4, 24 menos 4 va a ser 20, más 4n. ¿Okay? De ese modo ya tenemos el término general o el término enésimo, donde AN es igual a 20 más 4n, o lo pudiera poner al revés, 4n más 20. Y pues nos damos cuenta que efectivamente sí es esto, porque supongamos si n vale 1 va a ser 4 por 1, 4, más 20, 24. Si n vale 2, 4 por 2, 8, más 20, 28, y así sucesivamente. Y como les estaba comentando, debe existir otra manera, que es el método 2. El método 2 prácticamente trata de utilizar la fórmula que nos da. Si nos damos cuenta, aquí tenemos AN igual a A1 más N menos 1 por la diferencia, ¿ok? Lo que tenemos que es analizar son los elementos que nos dan. Nos dan A5 igual a 40. Por lo tanto, al darnos A5, nos están dando la diferencia que es 4 y N que vale 5. Porque es cuando A5 es igual a 40, pues el lugar vale 5. Entonces empezamos a sustituir los valores. A5 va a ser igual a A1 más 5 menos 1 por lo que viene siendo 4. Ahora continuando, solamente sustituimos el valor de A5, que va a ser 40, igual a A1, más 5 menos 1 va a ser 4 por 4. ¿Ok? 40 va a ser igual a A1, 4 por 4 va a ser 16. Restamos entonces y nos va a quedar 40 menos 16 igual a A1. ¿Ok? 40 menos 16, si hacemos la resta, nos va a quedar que es 24. Eso va a ser igual a A1. ¿Ok? Entonces ya tenemos el primer elemento y al igual que la vez anterior aplicamos la fórmula para buscar el término enésimo y se acabó. ¿Ok? ¿Cuál método es más importante o cuál método es el que funciona mejor?
Sinceramente, el método 1 nos damos cuenta que funcionó porque los números anteriores al número que nos estaban dando, pues solamente eran 4 y era más sencillo de utilizar. Es un poquito más directo aplicar el método 2 porque si nos dieran, digamos, 1.000.000 de elementos, o sea, nos dijeran el elemento 1.000.000 es igual a tal, pues retroceder 1.000.000 de elementos uno por uno como que tampoco es tan sencillo, ¿no? Utilizar esta fórmula sería un poquito más sencillo y pues nos diría directamente cuánto vale el elemento número 1, que es lo que necesitamos pues para aplicar el término general y buscar la fórmula. A continuación en pantalla aparece otro tipo de ejercicio que en este caso son los aplicativos que tienen que ver con las progresiones aritméticas. Se nos presenta ya el ejercicio diciendo que en un estadio los primeros asientos están a 3 metros del escenario y luego cada fila está a 1 metro de separación y nos dicen a qué distancia está del escenario la fila número 20. ¿Okay? Para entender un poquito el ejercicio nos están diciendo prácticamente que tenemos aquí un estadio, supongámoslo algo así, y de lo que viene siendo el estadio, o sea la parte del medio, a la primera fila pues avanza 3 metros y aquí están los primeros asientos, ¿ok? Luego de eso avanza un tanto y avanza 1 metro y otros asientos, avanza otro metro, están otros asientos, avanza otro metro y están otros asientos y así sucesivamente, ¿ok? Entonces nos estaría diciendo que el primer término de esta progresión A1 va a ser igual a 3 porque es a la distancia que está la primera fila de sillas. El A2 en este caso pues sería 4, el A3 en este caso sería 5 y así sucesivamente porque la diferencia va a ser 1, o sea, siempre se le va a estar aumentando una unidad a cada uno. Por lo tanto, aplicando ya la fórmula, podríamos buscar cuál es el elemento que se encuentra o sea, a qué distancia está la fila número 20 de lo que viene siendo el escenario o el estadio del ejercicio. Entonces, siguiendo con todo esto, nos damos cuenta que necesitamos el A20. Entonces necesitamos aplicar A1 más N menos 1 por la diferencia. Pero A1 en este caso es 3 más, en este caso estamos buscando el 20, entonces sería 20 menos 1 por la diferencia que es 1. Entonces sería 3 más 19 por 1. Entonces nos quedaría 3 más 19, porque 19 por 1 es 19. Y solo tendríamos que sumar lo que aparece ahí, que es 19 más 3, que en este caso es 22. Por lo tanto, la fila número 20 se encuentra a 22 metros de lo que viene siendo el escenario. Siguiente ejercicio, nos presentan el ejercicio del precio de los libros de matemáticas que se encuentra en la librería Gandhi. Es de $4 el primero. Pero como pues prácticamente cada uno de esos libros pertenecen a lo que viene siendo pues de una colección que trae 24 libros, nos dicen que además cada uno de los libros o los tomos que van saliendo de esa colección vale, ¿cuánto dice eso? $1, no, $0.50 más, ¿ok? Nos piden determinar cuánto costaría pues el libro número 20 de la colección, tomando en cuenta de que cada un nuevo tomo va costando $0.50 más, ¿ok? Este ejercicio se los dejo a ustedes y espero que me respondan en lo que viene siendo en la caja de comentarios para estar checando su análisis del ejercicio. Bueno, ahora nos están presentando otro tipo de ejercicio que puede trabajarse con la progresión aritmética. Nos dice, se tiene cierta sucesión, que en este caso es esa que aparece en pantalla, que dice 1, 7, 13, 3 puntos suspensivos, y nos damos cuenta que en esta progresión sí tenemos el último elemento, que es 133. Y nos piden en el ejercicio determinar el número de elementos que tiene esta sucesión. O sea, es una sucesión finita. ¿Por qué? Porque prácticamente tenemos un inicio y un final. Y nos dicen cuántos son los elementos que tiene esta sucesión, ya que te estoy dando el inicio y el final. Pues para estar analizando tenemos que ver si es una progresión aritmética. Nos damos cuenta de que del 1 al 7 está avanzando 6 elementos. Del 6 al 13 avanza 6 elementos. Entonces quiere decir que ya con solo ese análisis sí estamos trabajando con una progresión aritmética.
¿ok? Y pues para poder buscar entonces cuántos elementos son, tenemos que aplicar la fórmula y estar desmenuzando los datos. Tenemos A1 que vale 1, la diferencia que ya vimos que vale 6, y ahora planteamos la fórmula que es la que estamos utilizando en todo este video, que es esta fórmula. Entonces lo que necesitamos realmente es que tenemos A1 que es igual a 1 en este ejercicio, tenemos la diferencia, ¿okay? La diferencia para este ejercicio vale 6, y lo que necesitamos realmente es saber cuándo AN vale 133. Entonces lo que queremos realmente es buscar cuánto vale N, porque ese sería pues el lugar o la posición de lo que estamos trabajando. Entonces vamos a empezar a utilizar la fórmula con lo poco que tenemos. AN va a ser igual a A1 que vale 1 más N menos 1 por la diferencia que vale 6. ¿Ok? Hasta aquí parece que no hemos hecho nada, pero ya avanzamos bastante. Nos damos cuenta que AN va a ser igual a lo que viene siendo 1 más N por 6 va a ser 6N, menos 1 por 6 va a ser menos 6. AN va a ser igual a 1 menos 6, ¿ok? Podemos hacer esto, más 6N. 1 menos 6 va a ser menos 5. Entonces AN va a ser igual a 6N menos 5. ¿Ok? Ya tenemos hasta este momento prácticamente una ecuación donde solo tenemos que sustituir a n. A n vale 133. Entonces 136 va a ser igual a 6n menos 5. Resolvemos esta ecuación. Entonces va a ser 133 más 5 igual a 6n. 133 más 5 es 138. Es igual a 6n. Pasamos dividiendo el 6, 138 entre 6 va a ser igual a n. Resolviendo eso tendríamos cuánto es el valor de, cuál es el lugar del último elemento. En este caso va a ser 23. Por lo tanto, de este modo, ya sabemos que el último número del elemento, o más que nada, el último lugar que está trabajando en esta sucesión es el 23, el lugar 23. A continuación aparece en pantalla un ejercicio muy similar donde nos piden determinar entonces el número de elementos que tiene esta sucesión. Si nos damos cuenta, no parece una progresión aritmética, por lo tanto tenemos que tratar de hacer un pequeño truco para poder jugar. Si a estos números que aparecen aquí, que no están en fracciones, los convertimos en fracciones, veamos qué pasa. Multiplico al de arriba por 2, pero lo divido entre 2 para no alterar este número, y me quedaría como menos 30 entre 2. Pues menos 30 entre 2 es menos 15, entonces está bien. Al otro no lo voy a hacer ninguna modificación, lo voy a dejar tal cual así. Al siguiente también lo multiplico por 2 y también lo divido entre 2. Me va a quedar como menos 40 entre 2, puntos suspensivos, y el último va a ser menos 125 entre 2. ¿Ok? Si me doy cuenta, prácticamente es una progresión aritmética donde el numerador de esta fracción siempre decrece 5 unidades, porque de aquí para aquí se le restó 5. De aquí para aquí se le restó 5. El de abajo es una constante, por lo tanto no está alterando para nada lo que viene siendo todo lo que es la progresión. Entonces pudiéramos analizar lo siguiente, que realmente estamos teniendo una progresión del estilo menos 30, menos 35, menos 40, puntos suspensivos, menos 125, sin tomar en consideración la división que se está haciendo, ¿ok? Porque no nos está afectando como tal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente aplicar, como en el ejercicio anterior, los datos que tenemos. Tenemos que en este caso A1 vale menos 30, ¿ok? Tenemos que la diferencia en este caso es restar siempre menos 5 para este ejercicio, ¿ok? Y ahora aplicamos la fórmula que es AN igual a, en este caso va a ser menos 30 más N menos 1 por la diferencia que es menos 5. Bien, para no hacer tan largo el video, aplicamos un poco de álgebra y llegamos a que el término general pues va a ser AN igual a menos 25 menos 5N. Porque pues podemos estar multiplicando término a término, menos 5 por n va a ser menos 5n, pues lo puse en paréntesis porque había puesto un más acá, menos 5 por menos 1 va a ser más 5, simplificamos y nos da lo anterior. Y como podemos ver, si es lo que viene siendo el término general de esta progresión,
porque si nos damos cuenta, cuando n vale 1, va a ser menos 25, menos 5 por 1, 5. Entonces va a ser menos 30, y así sucesivamente si seguimos aplicándole a más resultados. Por lo tanto, solamente nos falta ver qué lugar es el menos 125. Sería resolver prácticamente esta ecuación que se tiene. Entonces va a ser menos 125 más 25 igual a menos 5n. Realizamos lo que está acá, va a ser menos 100 es igual a menos 5n. Menos 100 entre menos 5 va a ser igual a n. Entonces realizamos lo que viene siendo la división de 100 entre 5. Entonces va a ser 20. 20 va a ser igual a n. Por lo tanto, con eso nos damos cuenta que el lugar en el que se encuentra el menos 125 va a ser el lugar número 20. Para finalizar entonces, les dejo en la pantalla un ejercicio muy similar que tiene que ver con fracciones de estas sucesiones o más específicamente de estas progresiones aritméticas. Entonces, les espero en los comentarios sus resultados de este ejercicio. Entonces, con esto finalizaríamos la progresión aritmética.